Señor, queremos darte gracias por tu palabra que no vuelve vacía, porque tú siempre nos hablas y nos ministras a través de ella, Señor. Hoy estamos viendo un capítulo, Señor, interesante, donde yo le he titulado ¿Acaso no hay Dios? ¿No hay un Dios creador del mundo que ve lo que ocurre y sabe lo que pasa y somos nosotros quienes lo ignoramos? Señor, háblanos a través de este estudio del segundo libro de Reyes, capítulo 1. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En lugar de Acab reina su hijo Ocosías. Pero ahora es cuando se ponen confusos los nombres de los reyes en Israel y Judá, debido a que muchos nombres se repiten en ambos reinos. En el reino del norte va a haber un rey que se va a llamar Ocosías y en el reino del sur habrá otro que se llame Ocosías. En el reino del norte habrá un rey que se llame Joram y en el reino del sur otro rey Joram. Y estos reyes Joram se van a encontrar, van a ser coetáneos. También van a haber reyes con nombre Joacás en ambos reyes y Joás en ambos reyes. Y puede ser muy confuso. Por eso yo les voy a ir numerando el rey que estamos estudiando. Así que vamos a estudiar en este momento al cuarto rey de Judá, Josafat. Y luego vamos a estudiar al octavo rey de Israel, Ocosías. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 41 al 44, que nos quedó de la semana pasada. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá, cuando Acab llevaba 4 años de reinar sobre Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. Los 2 primeros reyes de Judá fueron malos. Los 2 segundos, Asa y Josafat, fueron reyes buenos. Luego dice, su madre se llamaba Suba y era hija de Sili. Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asa, su padre. Hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no se quitaron todos los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo en ellos sacrificios y quemando incienso. Pero Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Josafat, el cuarto rey de Judá y el segundo rey bueno, vimos que se unió a Acab en su lucha para recuperar a Ramón de Galad. Estudiando el rey Acab se menciona a Josafat, pero recién ahora estudiamos a Josafat, aunque ya se habló de Josafat cuando veíamos a Acab. En Primera de Reyes solo se dan 10 versículos para explicar el ministerio de Josafat. En cambio, en el libro de Segunda de Crónicas se dan 4 capítulos enteros para estudiar a Josafat, ¿no? Al inicio de su reinado, año 914 a.C., lo primero que hizo fue una reforma espiritual. Quitó los lugares altos, que eran los lugares favoritos del culto del pueblo. El problema era que allí se adoraba indistintamente a ídolos, pero algunos judíos aprovecharon y hacían su altar para Jehová, para Yahweh, para el Dios de la Biblia. Así que no quedaba muy claro eso. Eran los lugares favoritos del culto del pueblo. Así que, aunque Josafat quitó muchos, el pueblo volvió a ellos y ya Josafat se cansó de la religiosidad del pueblo y ya no lo evitó. Leemos en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 3, que dice: sin embargo, los altares en los montes no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso allí. No me malinterpreten, no estaban adorando a otro Dios, ni eran idólatras, no. Estaban adorando a Dios en otro lugar, cuando se había dicho claramente que hay un solo lugar para adorar a Dios, y era en el templo de Jerusalén. Otra cosa que hizo Josafat es cometió el gran error de a su hijo primogénito, Joram, lo casa con la hija mayor de Jezabel y Acab, llamada Atalía. Así que Atalía, siendo princesa del reino del norte Israel, termina siendo la
esposa de quien sería el siguiente rey en Judá, Joram y Atalía. Y vamos a ver cómo la influencia maligna del reino del norte, que se alejó de Dios, ahora iba a tener sus garras sobre el reino del sur, que era Judá. Capítulo 22, Primera de Reyes, versículos del 45 al 50. Todos los hechos y las hazañas de Josafat, las guerras que libró, se hallan en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Josafat eliminó a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos, costumbre que todavía quedaba del reinado de su padre Asa. Como Edom no tenía rey, Edom estaba al sur de Judá. Como Edom no tenía rey, había un gobernador que fungía como rey, y Josafat había mandado construir naves como la de Tarsis para traer oro de Ofir. Pero las naves no llegaron allá porque naufragaron en Esión-Geber. Ustedes conocen el mapa de Israel. La parte final es como un cuchillo que llega a una de las partes de la península del Sinaí, donde se encuentra el día de hoy la ciudad que está más al sur en Israel, que se llama Elat. Muy cerca de Elat estaba Esión-Geber. El rey Ocosías le propuso a Josafat enviar a sus marinos con lo de Josafat, pero este no aceptó. Ocosías, recuerden, es hermano de Atalía, y Atalía se ha casado con Joram. Así que ahora que Ocosías reina, vendría a ser el suegro de su hermana, Josafat. Le pide para unirse juntos en una aventura marítima, pero el rey Josafat no quiso, no aceptó. Y dice, murió Josafat, se reunió con sus antepasados y lo sepultaron con ellos en la ciudad de sus antepasados David. Y en su lugar reinó Joram, su hijo. Envió levitas, eso lo sabemos por el libro de Crónicas, y maestros por todo Judá. Josafat, ni bien toma el reino, hace un montón de reformas. Y lo primero que hizo fue mandar maestros para instruir a todo el pueblo de Judá en la ley y la palabra de Dios. En otras palabras, organizó estudios bíblicos. Quería que la gente de Judá conociera la palabra de Dios. Fue amonestado por el profeta Jehú por ir a la guerra con Acab. Además, para tener una buena administración de justicia, todo esto está en Crónicas, nombró jueces por todos los distintos pueblos, ciudades y villas. En Judá hubo jueces que se encargaron de hacer una administración de justicia. Se unieron contra Judá los de Moab, los de Amón, los del monte de Seir y Josafat. Eso se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hace una de las oraciones intercesoras más hermosas de toda la Biblia. En los apuntes que ustedes reciben, yo lo he escrito, así que les voy a leer. Segunda de Crónicas 20, del 6 al 12. He seleccionado las partes relevantes. Señor, esta es la oración de Josafat, al ver el enemigo grandioso que venía y que ellos no eran capaces de enfrentar. Señor, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Si alguna vez nos sobreviene algún mal, nos presentaremos ante este templo, ante ti, el templo de Jerusalén, y clamaremos a causa de nuestras aflicciones. Tú nos oirás y nos salvarás, Dios nuestro. ¿Acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar
a este gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, por eso volvemos nuestra mirada a ti. El domingo estudiamos el Salmo 123 y analizamos el primer versículo. Mirad a Dios. El Señor dice, miradme a mí. Y aquí Josafat dice, el ejército es muy numeroso, no hay manera que podamos enfrentarlo. Señor, no sabemos qué hacer. Por eso recurrimos a ti. Señor, ayúdanos. Y la respuesta de Dios a Josafat vino a través del profeta Jaasiel, y fue esta: no tengan miedo, ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! En este caso, no tienen por qué pelear, simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Segunda de Crónicas 20, del 15 al 17. Así que la respuesta viene que no se preocupen, esta multitud me encargo yo, ustedes solamente observen lo que voy a hacer. Otra de las cosas que hizo Josafat terminó con la homosexualidad, pecado que Dios aborrece. Y escúchenlo, Josafat terminó con la homosexualidad en Judá, pecado que Dios aborrece. No es una opción, no es tu elección, no es una construcción social, no. Dios lo llama aberración. Y Dios puede sacarte si sientes atracción por el mismo sexo y vienes a Dios. Dios puede ayudarte. Josafat alcanzó las bendiciones de Dios y la prosperidad en su reino al punto de invertir en una flota mercante. Ocosías, rey del norte, hijo de Acab, hermano de la nuera de Josafat, Ocosías le propuso enviar marinos de Israel en dicha flota. Más tarde la flota entera se hundió, probablemente por una tormenta. Y Josafat cortó el trato marino con Ocosías. Cuando Ocosías quiso hacer una segunda flota y unirse a Josafat, y el profeta Jehú le había hablado a Josafat, y Josafat se echó para atrás. Al morir Josafat, su hijo Joram sube al trono. No confundir Joram de Judá, hijo de Josafat, con Joram de Israel, hijo de Acab, quien sería rey en Israel al morir su hermano Ocosías. Versículos del 51 al 53. Josafat ha muerto. Hemos tenido 4 reyes en el sur, en Judá, y ahora el quinto. Joram de Judá es el quinto rey en Judá. Pero ahora nos volvemos al reino del norte, Israel, donde Ocosías, el 8º rey, está en poder. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, cuando Josafat llevaba 17 años de reinar en Judá. Pero Ocosías siguió el mal ejemplo de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat. Es interesante que siempre se dice siguió el mal ejemplo de su padre, pero en este caso es la única vez que se menciona a la madre, porque la madre era la pérfida Jezabel, que ejerció mucho daño en el reino del norte, trayendo el culto de Baal y de Acera al reino del norte. Hizo lo malo en los ojos del Señor, haciendo pecar al pueblo de Israel. Sirvió y adoró a Baal como antes lo había hecho su padre. Esto provocó la ira del Señor, Dios de Israel.
Ok, Ocosías sucede a su padre en el trono del reino del norte Israel, pero solo llegó a reinar 2 años. Y la Biblia dice, debido a que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Prosiguió en la idolatría de Jeroboam, el fundador del reino del norte, y en los actos malvados de sus padres, Acab y Jezabel, llevando al pueblo a pecar contra Dios. Ocosías continuó con el culto corrupto de los becerros, y él mismo adoró a Baal, y empezó a sentirse otra vez la influencia de Jezabel. ¿Saben? Las fuerzas del mal no se rinden fácilmente. Cuando son derrotados, a menudo se reagrupan y vuelven rápidamente a la carga. En Segunda de Crónicas 22:3 leemos: pero también Ocosías siguió el mal ejemplo de la casa de Acab, pues su madre lo aconsejaba a que hiciera lo malo. ¿Pueden entender ustedes eso? Que una madre aconseje a su hijo a hacer lo malo. Solo una madre perturbada puede llevar a su hijo a cometer actos así. Y así acaba el primer libro de los Reyes y entramos al segundo libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes termina introduciendo a Ocosías. Y el segundo libro de los Reyes nos cuenta de la muerte y el fin de Ocosías. Así que veamos qué nos dicen los primeros 4 versículos de Segunda de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había caído desde la ventana de una sala de su palacio en Samaria, desde su lecho de dolor, mandó mensajeros para consultar a, y por favor, fíjese muy bien en este nombre, Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Pues quería saber si recuperaría la salud o no. Pero el ángel de Dios le dijo a Elías, y aquí vemos a Elías por última vez ejerciendo milagros portentosos. Le dijo a Elías, el tisbita, ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. En este momento están saliendo, atájalos. Diles, ¿ya olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso? ¿Por qué van a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Así ha dicho el Señor, no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y Elías se fue al encuentro de Ocosías. Ojo, primera vez que le dice que va a morir. Vamos a contar cuántas veces le dice. Ok, Moab había sido tributario de Israel, pero ni bien murió Acab, los moabitas vieron la ocasión de sacudirse del ser tributarios del rey Acab y de Israel. Y Ocosías parece que pronto se accidenta y por esto no fue capaz de resolver el asunto con los de Moab. Ocosías, al caer de una ventana, se accidentó y probablemente porque parece que había mucho dolor, involucraba una fractura en las piernas. Y él estaba con ese dolor de la fractura y debido a su estado de postración, envió a sus hombres a consultar el oráculo del dios de Ecrón. En la antigüedad, en la antigua Grecia, se iba a consultar el oráculo, la adivinación del futuro de los dioses paganos del Olimpo griego. Pero acá
Él quiere saber su futuro. Así que envía a preguntar al dios de Cron qué va a pasar. El dios de Cron se llamaba Zebub. La palabra Baal en arameo significa Señor. Así que Baal Zebub era algo como el Señor Zebub. Así que Zebub significa en hebreo que tiene movimientos rápidos y vertiginosos, tal como las moscas. En asirio no se usa la palabra Baal, sino Beel, y Beel es la palabra para Señor. Cuando Jesús sanó a un endemoniado, ciego y mudo, los fariseos lo acusaron haberlo hecho en el nombre de Beelzebub, Baal-Zebub, Beelzebub, Belzebú, el señor de las moscas, príncipe de los demonios. Es interesante que Jesús explicó que el mismo Satanás no puede luchar contra Satanás y que él lo había hecho no en el nombre de, como decían ellos, de Belzebú, sino lo había hecho en el nombre de Dios. Y luego dijo que todo se podía perdonar, pero había un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quieres saber qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues anota la pregunta. Y el domingo a las 5 de la tarde, cuando nos encontramos a tomar un cafecito a través del Facebook, puedes hacer la pregunta, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ok. Hacer esta consulta por parte de Ocosías no era un hecho irrelevante, sino más bien mostraba cuán profundo había calado el paganismo en Israel. ¿Cuánta gente inquiere por el futuro con chamanes, adivinos, brujos, agoreros, astrólogos, por la lectura del tarot, por mediums, etc.? Pero la palabra de Dios es muy tajante respecto a esto. Y sí me gustaría, si no lo tienes marcado en tu Biblia, que lo marques. En el libro de la ley Deuteronomio, quiero que vayas al capítulo 18 de Deuteronomio. Y en el capítulo 18 de Deuteronomio voy a pedirte que marques o pintes o hagas un recuadro en los versículos que van del 9 al 14. Algo así. ¿Ven? Está al revés, pero más o menos un recuadro. Encierren en un recuadro los versículos que van del Deuteronomio 18, del 9 al 14. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a inquirir sobre el futuro? Y empieza así. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, le está hablando a estos jóvenes que iban a cruzar el Jordán e iban a conquistar la tierra de Canaán. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Nota cómo lo llaman, actos repugnantes para Dios. Que no haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hoy no hay sacrificio de niños, en esa época sí lo había. Ni nadie que practique la adivinación. Nadie que practique la adivinación. Echar las cartas es adivinación. Leer las hojas del té es adivinación. Leer lo que quieras es adivinación. Ni que sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, mediums. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Y precisamente por esos actos repugnantes, el Señor tu Dios te va a expulsar de su presencia
de tu presencia a estas naciones. Es decir, debido a que estas naciones paganas se dedicaron a eso, Dios los va a echar delante de la presencia de Israel, que va a conquistar esa tierra. Y luego continúa, delante del Señor tu Dios debe ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros, a los adivinos, pero a ti, el Señor, tu Dios, no te permite hacer eso. Y se ve aquí la ceguera y la insensatez de todos los que eligen conocer el futuro fuera de la palabra de Dios. Yo te puedo decir tu futuro, te vas a morir. Y si no conoces a Dios, te vas a perder por la eternidad. Es increíble la ignorancia de la gente que procura conocer el futuro. ¿Y qué ocurrirá cuando en lugar de eso deberían buscar la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Por qué eliges? ¿Por qué quieres conocer el futuro fuera de la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios te dice el futuro radiante que tendrás si sigues la voluntad de Dios. Por favor, mañana cuando alguien te diga, uy, ven a tal lugar para que te lean las cartas, yo quiero que tú digas, en mi iglesia el pastor Lucho García también lee las cartas y les predice el futuro. Él lee las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, la de Judas. Sí, nosotros estudiamos la palabra de Dios. Versículos del 5 al 8. Cuando los mensajeros volvieron, el rey les preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaron tan pronto? Si Ecrón está lejos. Y los mensajeros de Ocosías le respondieron, encontramos a un profeta que nos dije, regresen con el rey y díganle, así ha dicho el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué consultas a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por eso, segunda vez, no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Segunda vez que escuchamos que Ocosías va a morir. Y el rey preguntó qué apariencia tenía el varón que encontraron y quién les dijo eso. Ellos dijeron, iba vestido con pieles de animales, se ceñía con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo, se trata de Elías Tisbita. Elías fue al encuentro de los mensajeros del rey. Sus palabras expusieron la razón de esto. ¿Acaso no hay Dios en Israel para ir a buscar respuesta al Dios de las moscas de Ecrón? Pero la autoridad de Yahweh, del Dios de la Biblia, iba a ser vindicada. Como mensajeros de un rey apóstata, deberían volver al rey con la sentencia de muerte de parte de Dios. Leemos en Primera de Crónicas 10, 13, 14 respecto a la muerte de Saúl. Así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra, la cual no obedeció, pues prefirió consultar a una divina en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David. Primera de Crónicas 10:13. La impresión causada por la repentina y sorprendente aparición de Elías y su veredicto de juicio fue tal que los mensajeros volvieron a Samaria inmediatamente y llevaron al perplejo rey el mensaje recibido. Ocosías identificó a Elías, el profeta, de quien ya había oído bastante de su padre. Lo increíble es que tienen a un hombre de parte de Dios, hablándoles de parte de Dios,
pero no reaccionan. Versículos del 9 al 16. Enseguida, el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, que estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán subió a verlo y le dijo: varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías le respondió al capitán: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. ¡Zum! Al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Entonces el rey, al ver que tardaba tanto, envió a otro capitán con otros 50 soldados. Y este le dijo lo mismo: varón de Dios, el rey te pide que bajes inmediatamente, ya. Y Elías respondió: ok, si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y al instante, ¡zum!, cayó fuego del cielo, consumió al capitán y a sus 50 soldados. Pero el rey volvió a enviar a un tercer capitán con 50 soldados. Y cuando estuvo frente a Elías, se puso de rodilla y le dijo: varón de Dios, te ruego que me perdones las vidas y la de estos 50 siervos tuyos. El fuego que ha caído del cielo ha consumido a los 2 primeros capitanes y a sus 50 soldados, 100 soldados. Dígnate salvarme la vida si crees que vale algo. Entonces el ángel de Dios, el mismo que le había dicho: anda y detenga a los mensajeros de Ocosías, le dijo, el ángel de Dios le dijo a Elías: no tengas miedo, puedes ir con él. Y Elías bajó del monte y fue a ver al rey. Cuando llegó ante él, le dijo: tú enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Por eso, por tercera vez, no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Elías supo que después de haber atajado a los mensajeros de Ocosías que iban a Ecrón, estos volvieron donde Ocosías, sabían que lo iba a buscar. Así que se colocó en un lugar visible, en un pequeño promontorio elevado. La primera medida del rey Ocosías fue enviar a un capitán con 50 de sus hombres, sin duda con la intención de detenerlo. Pero Ocosías se equivocó doblemente. Primero, al consultar a quien no le podía ayudar, Baal-Zebub. Y segundo, por acercarse inadecuadamente al único quien le podría socorrer, el profeta Elías. Se equivocó. ¿Por qué otra razón Ocosías enviaría a un grupo militar de 50 hombres con su capitán si no era para ejecutar algún acto hostil o lograr una detención y conseguir el amedrentamiento de la persona a la cual iba a arrestar? Pero vean el contraste ridículo y también majestuoso entre los 50 soldados armados y su capitán versus el hombre desarmado a quien habían ido a capturar y los esperaba cómodamente sentados. El primer capitán mostró una actitud de desprecio por Elías. Probablemente también era adorador de Baal y les petó: varón de Dios, el rey ha ordenado que bajes. Como varón de Dios, Elías sabía bien a quién debía obedecer. Y esto me recuerda a Hechos 5:29, cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron metidos a la cárcel por predicar el evangelio. Dice en Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Elías no iba a obedecer a Ocosías, él obedecía al Dios de los cielos. ¿Escucho amén? ¿Amén? ¿Leo amén? Ok. Elías responde algo así como, tú dices que soy un varón de Dios. Si esto es así, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus hombres. ¡Sas! Fueron consumidos. Yo he puesto una ilustración a los que reciben mis notas, una ilustración en la que está cayendo fuego del cielo sobre los soldados. Si quieres recibir mis notas, por favor, solamente pon tu correo electrónico acá. Tu nombre, Juan Pérez, y tu correo, juanperez@yahoo.com, y yo te voy a hacer llegar mis anotaciones. Ok, ¿dónde me había quedado? Ya. El segundo capitán demostró ser más insensato, pues supo que los primeros hombres no habían regresado. Al subir a la cumbre del promontorio, vieron los cuerpos carbonizados de los primeros 50 soldados a ambos lados. Sin embargo, añadió a la orden, mira lo bruto, varón de Dios, el rey ha ordenado que bajes inmediatamente, ya. Al instante, quedó calcinado in situ con sus hombres. El descenso del fuego desde el cielo sobre los capitanes y sus hombres, tal como había ocurrido en el Monte Carmelo, demostró con claridad que había un Dios y un profeta en Israel a quien consultar en cuanto a la vida y a la muerte. Y el tercer capitán, con más respeto, cortesía, precaución, humildad y sabiduría, suplicó por su vida y la de sus hombres, pidiéndole que vaya con él. Recién entonces Elías recibió la confirmación del ángel de Dios de ir con ellos. Ahora, imagínense a Elías bajando con los soldados y yendo al ver al rey Ocosías. ¿Quién temblaba? Los soldados. ¿Quién iba tranquilo? Elías. Era al revés. Los 50 hombres rogaron por sus vidas. Los 50 hombres bajaban temblando. Los 50 hombres vieron 100 cadáveres carbonizados en las laderas. Y Elías, Dios le dijo, ahora puedes ir. Y Elías bajaba, porque había puesto su confianza, no en las circunstancias, no en los capitanes, no en las espadas de los hombres, no en el rey Ocosías. Su esperanza estaba en Dios. Así que él fue. Ocosías no lo podía tocar. Nadie lo podía tocar mientras Dios lo estuviera guiando y protegiendo. Elías nunca tembló delante de los soldados y del poder absoluto real. Nunca se sujetó a otro que no fuera el Señor. Quienes iban temblando al lado del profeta eran los soldados y su capitán. Con toda franqueza le dijo al rey que no se curaría y por tercera vez que estaba sentenciado a muerte. La razón por rechazar al Dios verdadero. Versículos 17 y 18, y con esto acabamos el estudio. El rey de Israel murió, tal y como Dios lo había dicho por medio de Elías. Murió. En su lugar reinó su hermano Joram, porque Ocosías no había tenido hijos. Y esto sucedió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. ¿Ven? Reinó Joram en el segundo año del reinado de Joram. Hay Joram arriba, hay Joram abajo. Hay Joram en Israel, hay Joram en Judá. Por eso no nos confundamos. Sucedió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat,
rey de Judá. Todos los hechos de Ocosías se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Era la tercera vez que decía que iba a morir, en el capítulo versículo 4, en el versículo 6 y en el versículo 16. Se cumplió inmediatamente, pues murió Ocosías sin dejar heredero al trono. Lo sucede al trono su hermano Joram, quien también era cuñado de Joram, rey de Judá, porque Joram estaba casado con Atalía, su hermana. Y no nos confundamos con la duplicidad de nombres. En resumen, el rey Ocosías fue débil, impío, inepto, incapaz y su reinado fue un fracaso total. Trató de obligar con la fuerza militar la sumisión de Elías y, aún peor, buscó la sanidad y consejo en el altar del Dios ajeno. Fíjense, hay mucha gente que no conoce al Dios de la Biblia y busca oración, protección en ídolos, en imágenes, en estampitas, que la Biblia es clarísimo. En los 10 mandamientos, léelo en el libro de Éxodo, vuelvo a leer en Deuteronomio, pon 10 mandamientos Biblia, ahí vas a leer que dice claramente en los primeros mandamientos que no te inclinarás ante ninguna imagen de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que no te arrodillarás, no le rezarás, no le rendirás culto, porque Dios lo abomina. Ahora, ¿qué puede ser una imagen de lo que está en los cielos? A ver, piensa. El Espíritu Santo, ángeles, los santos, los hombres de Dios que murieron, mi abuelito, la tía Carlota. ¿Quiénes son aquellos que dicen, no te hagas imagen de nada de lo que está en los cielos? Ni de Dios. No te hagas imagen de lo que está en la tierra. No te hagas imagen de lo que está debajo de la tierra. No te inclines. No ores a ellos. No les prendas velas, porque Dios lo abomina. No, lo que pasa es que a mí me han enseñado de que sí, que mi abuelita que se murió y me quiere mucho, yo le puedo pedir que ella me proteja, porque ella me escucha. En primer lugar, no sabes dónde está tu abuelita. Y en segundo lugar, si tu abuelita estuviera en el cielo, no tiene manera de escucharte. Porque cuando una persona parte, cuando un creyente parte y va a la presencia de Dios, la presencia de Dios hace que todo desaparezca. Nadie que está en el cielo está preocupado, ay mi nieta, ay mi hijo. No tienen contacto, no hay contacto, no saben nada. Es iluso, es ignorancia de las Escrituras. Y Jesús dijo, ustedes yerran, se equivocan porque desconocen las Escrituras. Y las Escrituras dicen que no me haga imagen de nadie que está en los cielos. Yo no puedo arrodillarme ante una oración de San Pablo, de San Pedro, de Santa Rosa, de San Martín, de Sarita Colonia, porque la Biblia dice que Dios la abomina. Pero a mí me han enseñado que sí. Bueno, el que te enseñó no conocía la Biblia y no conoce lo que la Biblia dice. Ahora, otro detalle. Esta vida es todo lo que tenemos. Y en esta vida vas a decidir tu futuro. Pero la gente vive creyendo que todo lo sabe. No es que es así, no que esto no. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Y en qué te basas? Y gracias a Dios tenemos el testamento de Dios. Si tú te apegas a este libro, lo lees, lo estudias, lo amas y lo obedeces, vas a tener comunión con Dios. Y sabes, el futuro puede ser difícil, pero nuestra esperanza y confianza no está en las autoridades políticas o militares, en la economía, sino en el Dios de Elías, en el Dios de la Biblia. En Él está
mi esperanza. Y vean, yo quiero terminar con una nota triste. Veo que muchos conocidos pastores en los Estados Unidos que tenían una serie de raciocinios, de razones por las cuales oponerse a la vacunación. Y puedo enumerarles: es experimental, que está a prueba, que no se ha terminado, que es de emergencia, y puedo darles todas las razones que dicen. Y se oponen a la vacunación. Pero ahora ellos están contagiados. Sus esposas están contagiados. Sus líderes están contagiados. Porque ellos, desde púlpito, enseñaron que no debían vacunarse. Y saben, con esto quiero ser muy claro. Puedes tener una infinidad de razones para justificar tu razonamiento y defender una tesis así. Pero, en sentido común, si yo consigo que una persona se vacune y con esto aminore los síntomas y no se muere, la he salvado. He cumplido con lo que Dios me puso: alimentar a mis ovejas, cuidarlas y protegerlas. Es tremendo. Lo que está ocurriendo es tremendo. Están cerrando las iglesias, pero ya no porque el gobierno las está cerrando. Están cerrando porque la gente no va, porque los líderes se han enfermado y muchas cosas más. Y dime, ¿qué es más sensato? Decir, mira, millones se contagian y millones la pasan sin problema. Es un número pequeño que se muere. Y si se muere, se va a la presencia de Dios. Y no hay que tenerle miedo a la muerte. Y nadie está hablando acá de tenerle miedo a la muerte. Ningún cristiano le teme miedo a la muerte. Se trata de aprovechar los recursos que Dios te da. Así que espero que si hasta el día de hoy tú te has considerado una persona en contra de la vacuna, piénsalo 2 veces. Es mi oración que puedas entender que la vacuna protege y salva vidas. Que la mayoría la pasa sin problema, puede ser, pero no hablo de la mayoría. Hablo de una vida que no debería de perderse inútilmente porque tengo una posición basada en mis razonamientos. No, usaré todas las herramientas para recomendar a la gente que se vacune. Lo que llegue a tu hombro va a ayudar y te va a salvar. Te va a permitir que no tengas una enfermedad tan desastrosa. Es terrible. Estoy leyendo los testimonios, dicen jamás en su vida se habían sentido tan miserables, aunque no están hospitalizados. Nunca imaginaron que iba a ser así. Vacúnate. Que Dios los bendiga a todos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos ha dado de Josafat, el último rey que se menciona en el libro primero de los Reyes y ahora en segunda de Reyes de Ocosías. Lo insensato que fue, que buscó acudir a aquel que no lo podía ayudar y le dio la espalda a quien lo podía ayudar. Señor, que entendamos que este tiempo es corto y lo mejor que nos puede ocurrir en la vida es conocerte. Señor, no le temo a la muerte, pero como dijo el apóstol Pablo, si me permites quedar más tiempo para compartir tu palabra, bendito seas. Y si me quieres llevar a tu presencia, acá estoy, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús.